Entonces, yo voy a compartir el documento donde nos quedamos. Estábamos analizando, ¿cierto? Nosotros estábamos analizando Los las tipos de curvas de indiferencia, las Cobb-Douglas. los tipos de curvas de diferencia, ¿ya? ¿Por qué son importantes, cierto, hacer un análisis de estas curvas de indiferencia que representan todas las combinaciones de bienes que nos reportan un mismo nivel de utilidad? Es interesante porque en ella se contiene lo que podríamos decir, matemáticamente podríamos calcular la pendiente. Y esto de la pendiente en el sentido económico tiene el siguiente significado: la tasa marginal de sustitución. Miren, aquí yo tengo una curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces yo me voy a posicionar y pensar que voy a estar en un punto A, aquí, ese punto, no me quiere salir, ahí, no. Ese va a ser el punto A, y esto un punto B, ¿ya? Ahí. Sobre la curva, punto A sobre la curva. Si por alguna razón yo tomo la decisión de transitar desde el punto A al punto B, ¿cierto? Pasar de una combinación a otra distinta, pero estando sobre la línea, el significado que vamos a obtener lo vamos a denominar tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Miren, cuando yo conozco los tramos, por ejemplo, en este caso, voy a pasar en el punto A, la combinación era 10 y 8. Paso a la combinación B. En la combinación B es 8 y 12. Entonces, la pregunta es, en este tramo A y B, ¿cuál es la pendiente de la curva? Entonces, la pendiente desde el punto de vista matemático, nosotros lo vamos a decir, bueno, eso calcúlalo de esta manera. Ve a delta I y divídalo por delta X, que en este caso va a ser, ¿cierto?, 2 partido por 4. Esa sería la pendiente en el tramo A y B. Desde el punto de vista económico, cuando yo hago este ejercicio, y obtengo que es 0,5, un medio, ¿cierto? Yo estoy diciendo de que es la tasa a la cual yo sustituyo una unidad de X por Y. Es decir, si yo quiero consumir una unidad adicional de X, tengo que sacrificar 0,5 de Y. Eso es la lectura que desde el punto de vista económico debemos darle a esta tasa marginal de sustitución, o a la pendiente, ¿cierto? Sacrifico 2 de Y para obtener 4 de X. Cuando yo hago esa división, en rigor lo que obtengo es cuántas unidades de Y debo sacrificar para incrementar una unidad de X. Eso va a ser un medio, 0,5. 0,5. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, es el precio de
ese es el precio de consumir una unidad adicional de X. Claro, pero el precio está expresado en unidades de Y. Ok. Entonces, para concluir esta pequeña cosita, cuando yo pienso en pasar del punto A sobre la curva al punto B sobre la curva y quiero evaluar eso, tiene dos sentidos. La primera es la pendiente de la curva, que en este caso sería 0,5. Económicamente, eso sería la tasa marginal de sustitución o razón marginal de sustitución. El precio relativo de X sería también otra expresión para estudiarlo. ¿Cuánto vale X en esta curva de indiferencia? ¿Cuánto vale una unidad de X? 0,5 Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la RMS o TMS, la razón o la tasa marginal de sustitución, entre paréntesis, algunos textos juegan con esto porque yo podría evaluar la sustitución yendo desde B a A. Nosotros, para no confundirnos, vamos a trabajar solamente en el sentido de izquierda a derecha. Después, cuando tengan bien asimilado el concepto, pueden ya razonar y pensar en qué pasaría si la sustitución es al revés. O sea, ¿cuántas unidades de X sacrifico para obtener una unidad adicional de Y? Pero eso dejémoslo para después, cuando tengamos clarito qué es lo que es la RMS. ¿Ya? O es la pendiente desde el punto de vista matemático o es la tasa marginal de sustitución en economía. Cuando yo conozco el tramo, los tramos, 10 a 8, 8 a 12, fácil. ¿Ven? Ahora, el punto, y aquí un poco se nos complica la cosita, la cosa es lo siguiente. Miren, ¿qué les parece si hacemos este triangulito que se forma aquí, ¿cierto? Cada vez más pequeño. Y lo hacemos tan pequeño que lo llevamos a un nivel infinitesimal. O sea, muy pequeño. O sea, digámoslo, en un punto microscópico. Pero sigo llevando el triangulito, ¿cierto? Pero lo llevo al nivel de un punto. ¿De acuerdo? Es decir, ese triangulito que tengo ahí, el delta I por el delta E, que lo hago pequeño, más pequeño, hasta hacerlo tan pequeño que para nosotros va a ser un punto. Pero ahí en ese punto hay un delta I y un delta X. Entonces, para poder hacer ese cálculo, en ese punto, este RMS, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Mira. Vamos a utilizar lo siguiente. La razón de las utilidades marginales. La razón de las utilidades marginales. Bueno, una cosa está clara, ¿cierto? De que si yo tengo una curva de indiferencia, veamos aquí si me sale una curva. Hay algo así. No salió como quería, pero ahí está. ¿Ya? Una curva de indiferencia. Y sabemos que una curva de indiferencia representa todas las combinaciones posibles asociadas a un mismo nivel de utilidad. ¿De acuerdo? Asociada a un mismo nivel de utilidad. ¿Eso qué significa? Que si yo, por alguna razón, tomo la decisión de tener estas combinaciones,
esa roja, esa combinación roja. Esa combinación roja está sobre la curva de indiferencia primera, ¿cierto? Es decir, evidentemente que en ese punto rojo hay una curva de indiferencia, pero esa curva de indiferencia representa un nivel de utilidad superior a la U1. Ya lo sabíamos eso. Y significa que consumí más de X y más de Y. ¿Cierto? En rigor, porque si yo antes estaba, imaginémonos, antes yo estaba este era mi consumo y ahora pasé al U3, fue posible porque consumí más de X y al mismo tiempo más de Y. Y así podemos hacer el razonamiento para arriba, para abajo. Para arriba o para abajo. Pero lo que nos interesa, a nosotros es lo siguiente, miren, cómo yo estando aquí en este punto rojo de abajo, ¿qué pasa si paso a otro punto? Pero al pasar a otro punto, sigo estando en la misma curva de indiferencia. ¿De acuerdo? Entonces, para eso aquí arriba yo tengo el diferencial total. Digo, la utilidad total se va a modificar cuando, bueno, modifico la canasta, la duplico con X, la duplico con Y, la utilidad total va a crecer. O la disminuyo a la mitad, la cantidad de X, la cantidad de Y. Entonces, el DU va a disminuir. Pero como yo quiero analizar este comportamiento, aquí, pasar de un punto a otro, pero que está en la misma curva de indiferencia, lo que tengo que hacer es tomar esta expresión, que es el diferencial total, se llama esta expresión desde el punto de vista del cálculo, se acordarán, si el diferencial total yo lo hago, le aplico al DU la condición de cero, es decir, modifique la cantidad de X, modifique la cantidad de Y, pero con una condición, sin salirse de la curva. Entonces tengo que hacer este DU grande igual a cero. Si hago DU grande igual a cero, lo que voy a obtener es eso. Miren, en primer lugar, voy a obtener, no era lo que quería, voy a obtener esta expresión que sería DI partido por DX. Este rectángulo es DI partido por DX, que ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? RMS. Pero también voy a obtener esta expresión. La razón de las utilidades marginales. Utilidad marginal de I, perdón, de X partido por utilidad marginal de Y. Entonces, el primer cuadrante resultó ser igual que el segundo y, por ende, ambos se llaman RMS. Y es por eso que nosotros vamos a usar este segundo elemento, la razón de las utilidades marginales. Lo voy a escribir aquí aparte para que lo vean más notoriamente. Utilidad marginal. Marginal de X partido por la utilidad marginal de Y. Igual quedó mal escrito. Es el segundo elemento. Este segundo elemento lo vamos a usar ¿cuándo? Lo vamos a usar cuando queramos estimar la RMS en un punto. La primera
la vamos a utilizar, el primero, este rectángulo chiquitito, delta I partido por delta X, lo vamos a utilizar cuando conocemos los valores, el rango, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo, igual como en la imagen anterior, ¿cierto? Aquí yo conocía, este rango lo conozco, pasé de 10 a 8 y de 8 a 12. Delta I partido por delta X, ningún problema. Pero acá estamos diciendo de que si yo no conozco el rango y además las variaciones son infinitesimales, es decir, quiero estudiar la pendiente de la curva en un punto, entonces esta es la expresión que vamos a utilizar. ¿Ya? Por esto es importante que para la micro tengan cursado, ¿cómo se llama la asignatura que estudian esto? Cálculo 1, ¿no? Cálculo Sí, 1, derivadas. claro. Cálculo 1 se llama la asignatura que estudian las derivadas. Derivadas siempre dice razón con pendiente. En rigor, ¿cuándo yo tengo que aplicar derivada? Cuando lo que necesito es saber la pendiente en un punto. Ese es el sentido práctico de la derivada. Para eso lo utilizamos nosotros. ¿Ya? Y eso va a ser muy funcional. Entonces, la primera cajita cuando conozco los tramos. Y la segunda cajita cuando desconozco los tramos. O quiero estudiar la pendiente en un punto específico, así. Es decir, el triangulito es muy pequeño, pero el triangulito existe. Ok. Esto con relación a, a, a ver, aquí qué pasó. Vamos a borrar algunas cositas. Ya. Decíamos que había distintas formas de curva de indiferencia. Las que nosotros vamos a estudiar, son curvas de indiferencia de este tipo, del tipo Cobb-Douglas, ¿cierto? Son las curvas y tienen una función de este tipo. A igual a X elevado a alfa por Y elevado a beta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la pendiente en un punto para una función de tipo Cobb-Douglas, entonces lo que tengo que hacer usar esto, la razón de las utilidades marginales. Aquí calculo la utilidad marginal de X, aquí está la expresión, A por alfa por X elevado a alfa menos 1 por Y elevado a beta, dividido por la utilidad marginal de Y. Bueno, hacen el mismo procedimiento y aquí en términos genéricos, sustituyendo, reemplazando, ¿qué me queda? Alfa y beta X. Pero este ejercicio numérico lo hacen ustedes en la casa. Este va a ser de el tipo de gráficas que vamos a utilizar. Oye, aquí parece que algo se me pasó. ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí estamos. Había otra transparencia donde yo presentaba
las curvas de indiferencia, los tipos de curvas de indiferencia. Hoy ya lo habíamos visto. Los sustitutos perfectos, todo eso. No, ejemplos de este tipo de... ejemplos de este tipo de... Por ejemplo, esto puede ser x al cuadrado, y al cubo, x por y al cuadrado. Ya. Ya lo vamos O a si nos seguir. inventamos uno, si quieres ahora. ¿Ah? O creamos uno ahora. Porque Eh, ahora viene. ya lo vamos a pillar. Sí, Ya. ok. Entonces, nosotros vamos a trabajar con con este tipo de curva, x elevado a algo, y elevado a beta. ¿Ya? Esos son los tipos de Cobb-Douglas. La gracia de las funciones de Cobb-Douglas, ¿cuál es la gracia? ¿Se las comenté o no? Bueno, Cobb-Douglas, ¿cierto? Una pareja de investigadores que pasó a la historia porque encontró esta expresión y dijo, para las variables económicas, las funciones que responden a sus características son de este tipo. ¿Y qué significa eso? Que funciones de este tipo tienen la siguiente peculiaridad, que cuando yo aumento el consumo de una ceteris paribus, entonces esta tiende a agotar su capacidad de contribuir al producto, a la utilidad total. Esa es la gracia de las funciones Cobb-Douglas, que expresan esa regularidad. En la naturaleza, ¿cierto? Si yo le echo le echo más leña al fuego, ¿qué va a pasar con el calor obtenido? Sube, ¿cierto? En cambio, en economía, si yo le echo más X a nuestra canasta, cada unidad de X adicional va a contribuir cada vez menos, en menor medida, a la utilidad total que yo recibo. ¿Entendieron la idea o no? Los factores, digámoslo así, los factores tienen la propiedad de agotar su capacidad de contribuir al producto, en este caso la utilidad. ¿Ya? Si le echo mucho de un factor ceteris paribus, este factor se va a comportar como lo veíamos de esta manera. ¿Cómo se va a comportar? Así se va a comportar, ¿ven? Si incremento X, su capacidad de contribuir al producto va a ser cada vez menor, ¿ven? Esa es la gracia de las variables económicas y que en la naturaleza no funciona así la cuestión. Yo creo que funciona al revés. Funciona casi al revés. En cambio, en economía funciona de este tipo. Si yo incremento un factor ceteris paribus, su contribución a la utilidad total va a ser cada vez menor. Por eso son importantes las funciones Cobb-Douglas. ¿Ya? Ok, dejémonos hasta aquí de la función Cobb-Douglas y digamos lo siguiente. Miren, ustedes ya saben de que nosotros nos vamos a enfrentar a un mapa de curvas de indiferencia. Y de acuerdo a los axiomas de este análisis microeconómico, ¿con cuál de estas curvas debiéramos quedarnos? Con U4, ¿cierto? La más alejada del origen porque representa más y en nuestros axiomas más siempre es mejor que menos.
La pregunta, de acuerdo, nos vamos a quedar con U4. Imaginémonos que esta sea la U4. ¿Cuántas combinaciones hay en esa curva? ¿Cuántos puntos contiene esa curva? Infinitos, ¿cierto? Hay infinitas combinaciones. Pero cuando nosotros vamos al supermercado, salimos con un canasto concreto, ¿cierto? Tantas unidades del primer producto, del segundo, del tercero, etc. Entonces, esta curva de indiferencia, por así decirlo, no me permite por sí sola encontrar cuál es la canasta de equilibrio del consumidor. Me puede decir de que, me puede señalar cuál es la curva más alejada del origen, pero una curva como contiene infinitas posibilidades, yo necesito saber cuál va a ser la canasta precisa, la combinación de pan y agua precisa que voy a comprar. Para eso vamos nosotros a incorporar la siguiente reflexión, idea y conocimiento. La restricción presupuestaria. Pero antes de hablar de la restricción presupuestaria, vamos a señalar lo siguiente. En economía hay un credo, un dogma. Esto que le voy a pronunciar, tienen que respetarlo siempre. El ingreso siempre es igual al gasto. Anotémoslo eso para que no se nos olvide. En economía, el credo es ingreso siempre es igual al gasto. ¿Ah? Ahí lo voy a colocar arriba. Ingreso igual al gasto. Claro, porque en otras disciplinas, si el ingreso yo lo denomino por M, la plata que disponemos para ejecutar el consumo, y el gasto, ¿cómo lo obtengo? Siempre el gasto lo vamos a obtener, bueno, la cantidad de bienes que compramos por sus precios, ¿cierto? Así ese es el gasto. En otras disciplinas distintas a la economía, si coloco esta igualdad, debiera ser M puede ser mayor, igual o menor. ¿Sí o no? A puede ser mayor a B, puede ser igual a B, puede ser menor que B. En economía, eso no va a ser, en economía lo que estoy tratando de transmitirle es que eso no se cumple. Dado los axiomas, lo que se va a cumplir siempre es eso, la igualdad. Pero para entender que eso es cierto, en primer lugar definamos que lo que es M. M son los ingresos. ¿Cierto? De acuerdo. Pero cuando yo digo M, estoy pensando en los siguientes ingresos. En lo que ustedes en este momento tienen en su bolsillo, la cantidad que sea. Lo que tienen debajo del colchón, la cantidad que sea. Sigamos sumando. Lo que tienen en una cuenta bancaria, ¿cierto? Y como si tienen cuenta bancaria, pueden pedir un préstamo, ¿cierto? La capacidad esa capacidad es M, porque lo tienen, eh, toda persona puede solicitar un préstamo, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones. Aquí metemos también a la abuelita. Lo que siempre me apoya a mi abuelita.
todos esos ingresos, toda esa posibilidad de ingreso, eso es M. Y consideré todas esas posibilidades y no dejé ninguna afuera. Entonces, ese M es lo que tengo y no tengo ni un nada más. Bueno, si eso es M, bueno, lo voy a gastar. Y lo voy a gastar todo. A veces al alumno le cuesta entender eso. Y si yo les pregunto, ¿ustedes gastan toda su mesada? ¿Gastan todo su dinero? Alguien dice, no, yo no gasto todo, siempre me guardo una luquita para cualquier evento. ¿Sí o no? Claro. No, el punto es que cuando nosotros ahorramos, el ahorro es el ahorro es el valor que nosotros tenemos que pagar para comprar un bien. No sé, puede llamarse seguridad del futuro. Es el bien que estamos, cuando las familias tienen que ahorrar para las pensiones, están comprando un bien que significa el consumo futuro de mi existencia. Y por eso ahorro. Ahorro porque no quiero enfrentarme a la posibilidad de quedarme sin una luquita para pagar el transporte. Ahorro porque quiero comprar un regalo a un amigo. Y así sucesivamente. Entonces, el ahorro es un bien más. Y por eso pagamos. Entonces, M siempre va a ser igual al gasto. Es el concepto en economía. Como le digo, en otras disciplinas, si A igual a B, pueden darse las siguientes posibilidades. A igual a B, A mayor que B y A menor que B. Nosotros, a partir de hoy, cuando comparo ingreso y gasto, estamos diciendo de que se cumple siempre la igualdad. Ingreso es igual al gasto. El ingreso es igual al gasto. Ahora, cuando yo tengo esta ecuación, que sería mi ecuación de presupuesto, aquí, M igual a el precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Entonces, esa sería la función. Esa sería la función presupuestaria del presupuesto. Entonces tengo el concepto, ingreso igual al gasto, tengo la función y después, ¿qué puedo obtener si tengo la función? La gráfica, por supuesto. Ahora, para obtener la gráfica, yo tengo que siempre despejar la variable que vamos a representar en el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Porque esta cosa la vamos a necesitar para muchas veces más y la vamos a explicar solamente ahora. Cuando yo quiero llevar un concepto, encuentro su función y su función la quiero representar mediante un gráfico, ¿qué es lo que tengo que hacer? La función la despejo en términos de la variable que yo represento en el eje de las coordenadas. Imagínense que, a ver, un ejercicio un ejercicio. Voy a salir un poquito del tema, pero para explicar esto. La utilidad, una función de utilidad, depende de X por Y. Esa es la función de utilidad. ¿Cuál sería? Ese sería
la función de utilidad. Pero yo quiero graficar esa función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí tengo una función de utilidad. Ah, pero yo quiero graficarla. Quiero encontrarla, por así decirlo, la figurita que me diga de la curva de indiferencia de eso. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Si quieren encontrar la curva de indiferencia de esta función de utilidad, despejar la variable que van a colocar en el eje de las ordenadas. Entonces, en el eje de las ordenadas, nosotros siempre, ¿qué variable le colocamos? ¿La X o la Y? La Y, ¿cierto? Si yo despejo Y, entonces lo que estaría representando sería una curva de indiferencia. ¿Estamos? Siempre la variable que yo represento en el eje de la ordenada. Por eso aquí lo que hago es despejo Q2. Miren, aquí está Q2 en el eje de la ordenada y Q1. En los textos a veces colocan Y en la ordenada, X en las abscisas. ¿Ya? Si despejo Q2, ¿qué me queda? M partido por P2 menos P1 partido por P2 por Q1. Cuando tomo la restricción, la ecuación presupuestaria, la función de presupuesto, ¿cierto? Despejo Q2, obtengo esta expresión. Esta expresión que la tengo aquí de colores representa esta curva que tengo aquí abajo. Esta expresión que encontré es la ecuación de esta recta. Esa es, encontré la ecuación de esta expresión. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, definíamos oferta y demanda, yo decía, acuérdense siempre de esta lógica de sucesos? Concepto o ley, función gráfica. Aquí está, concepto, función gráfica. Concepto, función gráfica. Más o menos ese es el razonamiento que caracteriza a la visión económica. Ahora, cuando yo llego a esta expresión, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que recordar? A esta expresión, ¿cierto? Tengo que recordar lo siguiente, que en el colegio a mí me enseñaron esto otro. Miren, Y es igual a menos BX. Y me dijeron, esa es la ecuación cuando usted quiere representar una recta con pendiente negativa. La ecuación de una recta con pendiente negativa tiene este formato. Y es igual a menos BX. ¿Qué tengo aquí? Miren. Q2 o Y igual a algo que es A menos B por X. Lo que quiero decirles es que este hallazgo del cuadrante rojo de la izquierda grande, hay que leerlo de esta manera. Y es igual a menos bx. Y en el colegio, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos enseñaron? Nos enseñaron lo siguiente. Mira, A va a ser siempre este punto celeste aquí en la gráfica, ¿ven? Este punto celeste. Eso es A. El punto en el cual la recta corta al eje de las ordenadas. Cualquiera sea. Si A es 10, bueno, en el número 10, por ahí corta la recta. Si es menos 5, bueno, allá abajo, menos 5. Pero por ahí pasa la recta.
A, menos, ahí está el menos, y después viene B, y después viene X. Aquí B, ¿qué es lo que es? Fíjense, es la razón de precios. P1 partido por P2. Entonces, la pendiente de esta recta va a ser la razón de precios. P1 partido por P2, cualquiera sea el precio del bien. Lo que hemos encontrado es la recta presupuestaria. Esto de aquí es la ecuación de la recta presupuestaria. Y esta es la gráfica de la recta presupuestaria. Pregunta sobre esto, muchachos. ¿Por qué? Porque estas cosas yo sé que lo saben, entonces a veces pareciera ser que... pero prefiero hacerlo que no hacerlo, aunque tengan que repetirlo 3 veces. Pero esto aquí es muy básico, pero importante en economía que lo tengamos claro. Por ejemplo, bueno, después de las micro, ustedes van a ver las macroeconomías. Si logran ver, vincular esta forma, la ecuación de una recta, van a poder entender, pero la macroeconomía muy fácilmente, muy fácilmente. Y las respuestas las van a conocer así de las posibles respuestas. Porque A, en macro, se representa como 7 cosas. Pero si yo sé que representa A y A, que es lo que define, entonces tengo la mitad de las soluciones. Ahora, esta ecuación, ya, vamos. ¿Qué representa económicamente entonces esta recta? Representa las canastas donde yo gasto todo el presupuesto. Eso es lo que representa. ¿Cierto? Esa canasta, esa combinación, gasto todo el presupuesto. Esta otra, gasto todo el presupuesto. Esta otra, gasto todo el presupuesto. Cualquier combinación que esté sobre la recta significa que yo gasto todo el presupuesto. Ahora, si yo me imagino en esta combinación, esta de aquí, lamentablemente no tengo presupuesto para eso, ¿cierto? O podríamos pensar en esta combinación que está acá abajo. Me alcanza con lo que tengo, ¿cierto? Pero la vamos a desechar. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos la lógica de los axiomas que enunciamos anteriormente, bueno, el ingreso tiene que ser igual al gasto. Si el ingreso tiene que ser igual al gasto, entonces este punto rojo debajo de la recta significaría que el ingreso es superior al gasto. Por lo tanto, no estaría siendo consecuente. Si el ingreso es igual al gasto, no puedo tener un ingreso de 100 y comprar 20 y gastar 20. No puede ser. Por lo tanto, de alguna manera vamos a señalar de que son estas las combinaciones que nos sirven. Todas estas. Las que están en la curva. Todas las que están en la curva, esas nos sirven. La otra no. Por los axiomas y postulados que hacemos, no son posibles. ¿Cierto? Esta grande sobre la curva no puedo porque no me alcanza el presupuesto. El de abajo no puedo porque ya dijimos de que por definición de ingreso y por definición de gasto que tienen que ser iguales.
Y eso es solo para la economía, porque en otras disciplinas, si yo comparo A con B, es posible que A sea mayor que B sea menor que A sea igual a B. Pero en economía y microeconomía y macroeconomía, esto es un postulado, es un dogma. No podemos aceptar otra cosa. El ingreso siempre es igual al gasto. Ok, entonces, esto que hemos encontrado, que la resta de la recta presupuestaria, que me dice las combinaciones donde yo gasto todo el recurso, ¿cierto? Ok. Esto es interesante porque nosotros lo vamos a tener que estudiar estas regularidades. Miren, si la recta que encontramos era la recta amarilla, chuta, bajo ciertas condiciones, esa recta amarilla que encontramos puede que que se comporte de esta manera como lo tengo aquí a la izquierda. Bajo ciertas condiciones se desplaza paralelamente hacia arriba o paralelamente hacia abajo. Y esas condiciones es, bueno, cuando me dan más dinero, ceteris paribus, o me quitan dinero, ceteris paribus. ¿Ven? Hay desplazamiento paralelo de las rectas. Hay desplazamiento paralelo de las rectas. Hacia afuera, más dinero, hacia el interior, menos dinero. Ceteris paribus. Es decir, más dinero, menos dinero, pero los precios permanecen constantes. La imagen de la izquierda es otro comportamiento que tenemos que estudiarlo. Porque si teníamos la recta amarilla puede oscilar como un péndulo. Hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. ¿Cuándo ocurriría eso? Bueno, cuando varía el precio de X, ceteris paribus. Cuando varía X, ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante, significa constante el precio de Y, constante M, la recta puede oscilar. Hacia la derecha, si los precios bajan, hacia la izquierda, si los precios suben. Y este comportamiento, ¿no? Esto que a la izquierda se desplaza y aquí a la derecha que oscila, bueno, hay cosas que están implícitas. ¿Cuál es lo que está implícito? Bueno, lo que tiene implícito es decir, lo que hay que reconocer, aunque no está escrito, que hay riqueza de por medio. Por ejemplo, si me dan más dinero, ¿me hice más rico o más pobre? Ceteris paribus. Más rico. ¿Ven? Acá en el lado izquierdo, en la imagen de la izquierda. Me desplazo hacia la derecha. Eso ocurrió cuando me dieron más dinero, ceteris paribus. Me hice más rico. Hacia la recta de color negro, me hice más pobre. Porque me quitaron dinero, ceteris paribus. Acá, veamos, lo mismo. Si el precio de X baja, me desplazo hacia la derecha, ceteris paribus. Si el precio de X sube, ceteris paribus, me desplazo hacia el interior. En el primer caso me hago más rico, en el segundo caso me hago más pobre. ¿De acuerdo?
A ver, ¿por qué me hago más rico y por qué me hago más pobre? Esa es la pregunta que debemos... Acá a la izquierda está claro. Si tenía usted un ingreso de 1.000.000 y mañana le dan, a partir de mañana su ingreso van a ser 2.000.000, van a ser más rica. O al revés, pues si el millón se lo reducen a la mitad, va a ser más pobre. Ahora, esto de aquí no necesariamente está tan claro. Veámoslo. Esto, ¿cierto? Aquí lo tengo. Aquí tengo el ejercicio. Miren, en tres situaciones posibles. La del centro es una situación A. En la situación A, donde supongamos este escenario. Tengo un ingreso de 100 en la situación A, esta recta del centro. El precio en ese entonces, bajo esas condiciones, van a ser 2 para X y 4 para Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si gasto todo el dinero en Y, ¿cuántas unidades compro? 100 dividido 4. 25. ¿Ven? ¿Cuántas unidades de X compro si gasto todo el dinero en X? M 100 dividido por 2, 50. ¿Cierto? Esta sería la situación A. Supongamos que el precio de X sube. Hacemos la situación B. ¿Cierto? Hacemos a esta situación. Aquí. Si el precio sube, decíamos, oscila hacia el interior. ¿Por qué oscila al anterior y por qué nos hacemos más pobres? Eso es lo que estamos tratando de vincular. Bueno, ahora, como el precio de Y no varió, y si gasto todo el dinero en Y, sigo consumiendo 25. Pero ahora el precio de X es 4. Por lo tanto, si gasto todo el dinero en X, ¿cuánto voy a consumir? 25. Ah, antes consumía 50 y ahora puedo consumir solamente 25. Es decir, me hice más pobre. Si el precio de X, la tercera situación, vamos a la situación C. La situación C es cierto. ¿Qué pasa si el precio de X baja? Por ejemplo, baja a 1. Y el precio de Y sigue, es ceteris paribus, por lo tanto sigue siendo 4, ¿cierto? M ceteris paribus sigue siendo 100. Por lo tanto, para Y, si gastamos los 100 en Y a un precio de 4, entonces seguimos consumiendo 25. Pero ¿cuántas unidades de X vamos a consumir ahora con un precio de 1? 100. O sea, nos hicimos más ricos. ¿Ven la idea? Más ricos y menos ricos. Hay un efecto riqueza involucrado. Pero cuando introducimos el concepto riqueza, vamos a decir a partir de hoy, dice que ese cambio en la riqueza, ya sea para arriba o para abajo, tiene dos componentes, o es explicado de dos maneras posibles. El efecto total de la riqueza, hacia arriba, hacia abajo, va a tener una componente renta y una componente, un efecto sustitución. Esto se llama efecto renta y efecto sustitución. Es decir, nosotros nos podemos hacer más ricos o más pobres
como consecuencia de esos dos, o de uno, o de los dos, simultáneamente. Tratemos de explicar esta idea de efecto riqueza y efecto sustitución. A ver, por ley de demanda, si los precios bajan, ¿qué hacemos? Por ley de demanda. Eso es por regla general. Cuando el precio de un bien disminuye, ¿cómo se comportan los consumidores? Compramos más. En este caso, ¿cierto? Cuando bajamos el precio de X de 4 a 1, compramos más, ¿cierto? En este caso, ese sería efecto sustitución. El efecto que se genera porque el precio relativo de X es más barato. El efecto renta es porque me hice más rico, ¿cierto? Cuando el precio bajó a 1, yo me hice más rico. Ese es el efecto riqueza. Entonces, la pregunta es, pasé de consumir 50 a 100, ¿por qué? ¿Porque me hice más rico o porque operó la ley de demanda? Entonces, un efecto es riqueza y otro efecto es sustitución. En términos, el efecto riqueza, en rigor, vamos a hacer ejercicio de esto, significa lucas más y lucas menos. ¿Y cuánto? Y el efecto sustitución es qué parte de ese consumo adicional es consecuencia de que opere la ley de oferta y demanda, que nos dice, porque nosotros los consumidores, por el lado de la oferta, que si los precios bajan, consumimos más del bien. Y que si el precio sube, consumimos por regla general menos del bien. Por regla general, ¿cierto? Profesor, ¿lo dejamos hasta acá? Me parece. Para que Ya, haga muchas la gracias. ayudantía. Sí, vamos. Me despido. Profe, que está muy bien. Ahí seguimos los 4, ¿no? No, hay 7. Ah, vamos. No, pero hubo más. Llegamos como a 9, casi a mitad del curso. No le vamos a dejar ahí. No, pero Pero en todo caso, después igual veo el listado y eh, eh, mientras el número de participantes sigue disminuyendo, ¿ah? se ha mantenido constante, en realidad. Ya. Porque cuando, por ejemplo, después reviso la parte de asistencia un poco y ahí y está registrado en intranet. Si hay que No, quiere verlo. estas personas que están aquí las veo siempre, pero el resto, Sí. los 30 adicionales, no sé quiénes son. Ya. Ok. ¿Puede dejar de compartir, profesor? ¿Ah? Si Yo me puede dejar. me salgo. Pues, ya, ahí está. Bueno, lo primero que le quiero mostrar es un poco la resolución de tarea. La tengo, ya está revisada. Y estuvieron bastante buenas. La nota más baja en general como curso fue un 6. Bueno, sin considerar aquellos que no han entregado dicha tarea. Entonces, igual bastante bien.
Recordemos un poco que el IPC es un indicador económico que mide la variación de precios de la canasta de bienes y servicios representativa de los hogares urbanos. Y este indicador se calcula a nivel como cobertura geográfica. Tenemos las capitales regionales y las zonas conurbanas. Bueno, el IPC igual permite una función y permite calcular la evolución de la inflación de la economía. Entre los propósitos que encontramos en el IPC está, como dijimos anteriormente, medir la inflación, que permite definir la política monetaria del país al cargo del Banco Central, determinar la UF y la UTM, que son indicadores de precios que tuvieron que buscar igual, defractar o traer a valor presente el gasto de consumo final de los hogares u otras económicas de cuentas nacionales, indexar ingreso, ya que permite, por ejemplo, el reajuste de salario, ajustar tarifas de diversos servicios, como el caso de la electricidad o los servicios sanitarios, y servir como un proxy del costo de la vida. Ahora, ¿en cada cuánto tiempo se actualiza? Se actualiza cada 5 años y el actual es el de 2018. Ya que esto de periodo de 5 años se hace debido a los lineamientos que propuesto para la OCDE y y cuando se forma la canasta se tiene en cuenta como fuente principal, en este caso, la octava encuesta de presupuestos familiares. Entre las cuántas divisiones y productos tiene la canasta IPC, bueno, la canasta tiene 12 divisiones, que son las que están acá: alimento, bebida no alcohólica, bebida alcohólica y tabaco, vestuario y calzado, vivienda y servicios, salud, transporte, comunicación, entre otros. Y el total de productos son 303. Por ejemplo, en el caso de alimentos encontramos la harina, el arroz, las frutas, diversas frutas, diversas verduras. Esos serían algunos productos. Ahora, en cuanto a Valentín, esto se publica el 8º día de cada mes y se publica su resultado índice, su variación mensual, acumulada y anual. Y se calcula, se va calculando como un desfase de un mes. Por ejemplo, hace poco, nosotros estamos en abril. Hace una semana atrás, publicaron la canasta del mes anterior, es decir, la del mes de marzo. Entonces ya tenemos su valor índice, su variación mensual en comparación a febrero, cómo ha incrementado la inflación. Bueno, y la siguiente pregunta fue encontrar los valores índices de IPC del año 2020. Aquí no hubo tanto problema. Recordad que hay varias formas de buscarlo. Está el Servicio de Impuestos Internos, está el Banco Central que publica esa información y el INE a través de Excel que habíamos visto anteriormente en clase. Bueno, buscamos una serie de precios nominales. Esto más que nada uno tenía que ingresar en la ODEPA y meterse en la sección de precios y serie de tiempo. Ahí seleccionan un producto. Hay algunos que seleccionaron de otro tipo, por ejemplo, del supermercado, no minorista, pero la idea seguía siendo la misma. Igual se la consideré buena. Bueno, ¿qué es el IMASEC? Como siguiente pregunta, es una estimación que recibe la actividad
distintos sectores de la economía en un determinado mes. Y su variación interanual constituye una aproximación a la evolución del PIB. Es como, más que nada, es como nos permite comparar las actividades productivas y como que nos sirve para estimar un poco el PIB a nivel del país. Bueno, este se publica el primer día hábil de cada mes con un rezago de 31 días. Los valores del IMASEC del año 2020 se encontraban en la base de datos estadísticos del Banco Central o en el Banco Central igual, como tal. La UEF es un índice o unidad de fomento, es un índice de reajustabilidad calculado y autorizado por el Banco Central para la operación de crédito de dinero en moneda nacional que efectúen la empresa bancaria y la cooperativa de ahorro y crédito. Entre los valores UF, bueno, igual hay varias formas de extraerlo. El Banco Central te lo da a nivel diario, mensual, trimestral, igual parece. En cambio, hay otra serie de datos como el Servicio de Impuestos Internos que te lo da a nivel diario y uno saca el promedio. Que es una unidad tributaria mensual, UTM, también conocida, corresponde a un monto de dinero expresado en pesos y determinado por ley, el cual se actualiza de forma permanente por el índice, por el IPC, y se utiliza como medida tributaria. Como los otros indicadores, esto igual se puede traer del Banco Central y es información que igual entrega el Servicio de Impuestos Internos. No sé si surge alguna duda, consulta. Pablo, ¿no tienes las notas? Eso es lo que quería hablar con ustedes. ¿Cómo prefieren que les suban las notas? ¿Prefieren que les suban una especie de Excel en plataforma y van verificando por su root? ¿O prefieren que se la vayan publicando por internet? A mí me da igual, la verdad. A los demás, A mí igual me da lo mismo mientras los podamos ver. Sí. sí. Bueno, sí. En todo caso, una indicación. La idea de la tarea es que ustedes la hagan. Si, por ejemplo, si tienen menos puntaje, no necesariamente porque bueno, podría ser que se equivocaron, pero tampoco no se le va a bajar tanto puntaje. El puntaje se le va a bajar porque si no hizo esa actividad, por ejemplo, si ustedes no respondieron la pregunta, técnicamente ya le bajamos todo el puntaje al tiro. Ese va a ser el problema general. Pero, por ejemplo, si ustedes la tratan de resolver y más que nada lo tratan, se le va a dar puntaje y le va a ir bien. Incluso si tienen dudas, consulten. Aquí está. Aquí no me pueden decir más que nada que Pablo, no sé cómo se hace esto. Así, el que no sabía cómo se hacía esto. Es mejor, tienen que preguntar, tienen que aprovechar de preguntar cuando pueden y ahí uno se lo explica más calmado. Le dicen, tienen que hacer esto, esto y esto, como un procedimiento. Pero si ustedes no preguntan, no, yo no voy a estar encima de ustedes. Así que ustedes son los que tienen que preguntarme como tal. Eso es como consejo. Y lo último, bueno, aquí no hubo tarea atrasada, eso es lo bueno, pero
la idea es, bueno, el objetivo es que ustedes manden la tarea al tiempo. No, no que la envíen al día siguiente o a los 30 minutos después. Porque se da un tiempo muy grande para que la vayan haciendo. Ya. El siguiente documento que quiero mostrar es un poco sobre el tema de equilibrio de mercado, que son una cosa pequeña que se le olvidó explicar al profe. Por ejemplo, lo que se conoce como demanda de mercado o oferta de mercado, que más que nada es la suma horizontal de las demandas individuales. Porque aquí tenemos la demanda del consumidor 1, la demanda del consumidor 2 y la demanda de mercado sería como la suma de ambos. Es como una cosa, si el precio es 20, el consumidor 1 consume 10, mientras que el consumidor 2 consume 5. Y aquí más que nada lo que tienen que hacer es sumar ese 10 más el 5, y formaría lo que sería el 15. Lo mismo acá abajo, el 15 más el 10 suma el 25. Es más que nada ir sumando las demandas individuales, igual que en el caso de la oferta. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que al momento de realizar estos ejercicios es ver cómo está nuestra función de demanda expresada. Porque aquí, por ejemplo, la tenemos expresada como Px es igual a 30 menos 2Q. Y acá abajo 30 menos 3Q. Uno más bien podría decir, tengo que sumar la demanda. Entonces esto me da 60 menos 5Q. Y eso está malo. Lo que tenemos que hacer es despejar Q en cada función de demanda. Dejar en el formato de warras, donde el precio es la variable independiente. Vamos despejando Q. Y ahí luego, cuando despejamos Q, lo vamos sumando. Sumamos el 10 con el 15 y sumamos el 1/2 más el 1/3. Ese es lo que hay que tener cuidado, ya que el típico error es sumar directamente. Y bueno, una vez que lo tengáis sumado, ya podéis despejar de nuevo P. Yo tenía como tu función de mercado en el formato Marshall. Y si se dan cuenta, da distinto que a lo que había a esta suma directa, porque aquí te daba 60 menos 5Q, cuando en realidad es 30 menos 6 quinto Q. Por último, tenemos la elasticidad. Más que nada nos permite medir la sensibilidad como tal de la cantidad demandada con respecto a la sensibilidad de uno de los factores de la demanda, ya sea el precio de la demanda, el ingreso de la demanda o el precio de un bien relacionado, que eso ya sería la cruzada. Como definición, indicador cuantitativo de la decisión en compra ante la variación en el precio. Expresa la variación porcentual de la cantidad demandada que provoca la variación de la variación del factor productivo, de lo que varía, de la variable que varía, ya sea precio de X, precio de Y, M, cualquier, en 1%. En este caso, la elasticidad precio a demanda sería el precio. Esto se mide de la siguiente manera.
variación porcentual de Q, partido de variación porcentual de X, de P, o del otro factor. Y cuando nosotros sacamos una variación porcentual, la diferencia de Q con el Q original, partido, y en el otro caso, diferencia del otro factor dividido al P original. Siempre va a ser como la misma fórmula, no cambia tanto a ver los otros factores. Este documento se encuentra disponible en Moodle, para que lo vayan viendo. Y bueno, a través de valor numérico que nos puede dar, podemos clasificar. Esto es más fácil mostrárselo. Clasificárselo en diversas categorías. Por ejemplo, si vamos a ver principalmente la elasticidad precio-demanda, donde si el EPD es mayor a 1, es elástica. Si el EPD es igual a 1, es unitaria. Y si es menor a 1, es inelástica. Hay casos especiales como si fuera infinito, diera infinito, que sería perfectamente elástica. Y si fuera 0, sería perfectamente inelástica. Bueno, aquí se ve como una especie de gráfica, aunque no es tanto lo que hay que entender esto de la gráfica, ya que lo que realmente ocurre es que, como ven en esta imagen, en una curva de demanda encontramos un tramo elástico, un tramo unitario, bueno, un valor unitario, cuya elasticidad va a ser unitaria, y un tramo que va a ser inelástico. No hay como en la demanda inelástica, no, hay un tramo en cada parte de la curva de demanda. Y a través de eso surge, ¿cómo calculamos esto? Más sencillamente, bueno, el método de punto pendiente. Más que nada, aquí lo que se hace fue una serie de procedimientos matemáticos, como división de fracciones, entre otros, y se llega a la conclusión de que la elasticidad precio-demanda la podemos expresar como 1 menos 1 partido a la pendiente por P de X dividido Q de X. Y esto es más sencillo me pasó aquí. Primero tenemos nuestra función expresada de la siguiente manera, que te guarras, ya que de independiente de precio. ¿Cuál es la pendiente de esa función? ¿Qué número le acompaña a la P imaginariamente? En este caso, Menos 1. menos 1, muy bien. Aquí lo que acompaña es un menos 1. Entonces ya tenemos la pendiente. Ya. Y aquí vamos a analizar ahora con punto y punto, ocupando varios puntos. Porque no tenemos este primer punto que es 4 de Q y 6 de pre. ¿Cómo sería su elasticidad? ¿Precio de demanda? Ya, menos 1 partido. ¿Cuánto era la pendiente? ¿La dijeron? Menos 1. ¿Cuánto vale P en ese punto? 6.
¿Cuánto vale era Q? 4. Esto da 1 y queda 6 cuartos. Y eso da 1,5. ¿Qué pasa si fuera el siguiente punto, el que le voy a dibujar con azul? ¿Qué otra persona? No, Edgardo, no sé si pudieras participar. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 1. 11 menos 1, ya bien. ¿Cuánto vale P en el punto azul? 5. Y la Q, 5. dando un resultado de 1. Y en el último caso, bueno, cualquiera de las dos chiquillas que responda. En el último caso, de 6,4. ¿Cuánto vale la pendiente? Ya, bueno. La pendiente vale menos 1, como habíamos dicho en los casos anteriores. Y en este caso el precio vale 4 y la cantidad vale 6. En este caso da un número menor a 1. Y ahí vemos lo que le dije anteriormente, que hay un tramo elástico, que es de aquí. El inelástico. Y hay un punto que es unitario, que es el punto B, en este caso. Bueno, eso sería como se ve acá. Y eso sería más que nada. Las dos Eso es serían lo que elásticas, ¿cierto? ¿Ah? Las dos serían elásticas. Porque son ¿Cómo mayor a los 1, ¿o dos no? tramos? No, va a haber un tramo que va a ser elástico. No, pero por los resultados que te dieron, que era 0,66 y el otro 1,5. Ah, menos Ya, cuando era. 0,66. No, Ah, es. ya. No. Cuidado aquí. Es 0,66. Pero tiene que. Cuando es menor a 1, es inelástico. Ahí tenéis que Claro. tener cuidado. No menor a 0. Menor a 1. Ah, ya. Ya, se me ¿Ya? había confundido. Eso del 0 es cuando ocurre la cruzada y lo de. Cuando era la cruzada, era de elasticidad precio-demanda, ya que ahí ocurría lo que si era mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Y ahí vemos, por ejemplo, en la cruzada si son sustitutos, complementarios o no se relacionan entre sí. Y la de ingreso, donde concluimos si era un bien normal, inferior o neutral. Ahí hay un caso de ejercicio. Le voy a mandar este Power igual con el video correspondiente le voy a mandar un video correspondiente a este de elasticidad porque este lo vimos con CPA. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Te puedo escribir al WhatsApp si tengo alguna duda? Sí, exactamente. La idea es que si tienen duda, avisar, comunicar y la resolvemos. Ya. Pablo, gracias. ¿Ya? Igual, en la semana de proceso, si tienen alguna duda con la materia, avise nomás, no que no sé si va a estar ocupado o es muy tarde. Porque no importa que sea, no sé, manden un mensaje a las 2 de la mañana, si yo a las 10 de la mañana, al día siguiente, lo voy a ver y le envío la respuesta. ¿Entienden? Pablo.
Se agradece. Pero la idea es que envíen su duda, su consulta, para que así vayan comprendiendo mejor la materia. Bueno, chiquillos, espero que tengan una buena semana de receso. Aprovechen de descansar. La próxima ayudantía vamos a hacer duda general. Así que la idea es que, bueno, si quieren ver algo de microeconomía, vean los prácticos, los videos. Son así como un rato libre nomás. Y para que vengan con las dudas, porque la próxima semana, la primera semana de mayo, ya viene el primer test. Pablo, tengo una duda, pero no con la materia. Si seguimos esta cantidad de alumnos en la sección, ¿existe la posibilidad de que nos pasen a otras donde hayan más? O sea, en verdad, aclaro No, que... no, es no. que el curso ya está abierto, ya se abrió como Ah, tal. ya, ok. Ahora, si asisten o no asisten, ya es cosa de cada uno. Yo no, porque yo no puedo estar obligando que asistan a clase. Más que nada, igual tomamos asistencia para que estén igual pendientes de eso. Vale. Voy tomando asistencia, comúnmente lo coloco los fines de semana y eso, por motivo de ver quiénes son los que participan más. Ya, bueno, entonces con eso quedaríamos. Espero que hayan entendido. Igual si me quieren preguntar por una tarea posterior, yo creo que les recomendaría que ya vieran hasta el práctico 3, entonces así ya, o el día 4, hasta el 4, si es que quieren nomás. Y ahí pueden aprovechar de hacer la tarea 2 y 3. ¿Cuándo es la tarea 2? La tarea 2, si no me equivoco, no, sí queda bastante tiempo en todo caso. Ah, ya. La tarea 2 se entrega 14 de mayo, de la siguiente semana post-test. Ya. Vale. Pero igual sería bueno que aprovecharan esta semana de receso. Y si tienen tiempo y no tienen nada que hacer, verlo y las dudas que vayan saliendo las vamos resolviendo al tiro. Ya. Ok. ¿Ya? Bueno, gracias por su asistencia. Y eso, no sé qué más decirle. Ya, Pablo, nos vemos Bueno, entonces. por hacerlo más sencillo, la nota la voy a subir por un Excel. ¿Va a llegar al correo, sí? No, en el Moodle. Ya. Ya, ya, ya. Y ahí se van a dar cuenta de su nota. En todo caso, cerré el archivo. Pero todos tuvieron 7, en realidad. Excepto ese caso que hubo un 6. Y los casos no entregados que tuvieron 1. Así que para que se sientan tan tranquilos. Ya, bacán. Gracias, Pablo. Sí, estaba comprobando, sí. Son solamente 7 y un 6 y lo otro 1. Ya. Chao, chiquillos. Cuídense. Chao, Pablo, que estés bien. Buena semana de receso. Igual.